Se estrenó la tercera temporada del Juego del Calamar y otra vez explotó como fenómeno mundial. Pero, ¿y si no fuera solo una serie? ¿Y si estuviera diseñada para mostrarnos sin que lo notemos cómo funciona realmente el mundo? Un mundo donde obedeces o morís, donde el dinero flota como una especie de dios dorado y donde una élite invisible se divierte con nuestro sufrimiento detrás de máscaras y rituales, porque detrás del juego hay un mensaje, detrás de la trama hay símbolos y detrás de cada muerte hay una advertencia. Esta no es simplemente una reseña, es la primera parte de una advertencia. Y hoy vamos a desarmar el código simbólico oculto de la serie. Va a haber una segunda parte donde vamos a tocar más a fondo la naturaleza humana, la obediencia y la rebeldía. Pero para ver lo invisible, primero hay que saber dónde mirar. Quédate y entérate. Bienvenidos a Noticias Ocultas X. ¿Qué video tenemos en el día de hoy? Sí, se estrenó la tercera temporada del Juego del Calamar y es furor en todo el mundo. Todos analizando el final, la serie como tal, si se viene una nueva, cómo continuará y demás. Ahora, lo que quiero que hoy en día analicemos es toda la simbología detrás, más allá de la trama, mucho más profunda, porque realmente eso va a dejarnos entrever cómo podría no ser simplemente una serie más, sino que inclusive podría mostrarnos sin que notemos cómo realmente funciona el mundo, señoras y señores. Para aquellos que no conocen o no vieron el Juego del Calamar, la serie muestra a 456 personas desesperadas por dinero que aceptan participar en juegos infantiles donde perder significa morir. Y cada jugador representa un estrato de exclusión social. Están endeudados, son despedidos, marginados. Y mientras ellos luchan, desde arriba los observan los VIP. Una élite que disfruta del sufrimiento como espectáculo. Y la serie expone una estructura brutal. Los pobres se enfrentan entre sí, mientras los ricos imponen todas las reglas, se divierten viéndolos y además aplauden desde las sombras. Vemos una estética pop y al mismo tiempo una violencia ritualizada. Y el contraste es impactante, vemos colores pasteles, músicas infantiles, escenografías brillantes, pero todo eso envuelve ejecuciones, gritos, cuerpos apilados y esa dulzura estética disfraza una pesadilla sin igual. Y es una crítica directa a cómo la sociedad moderna convierte el dolor ajeno en entretenimiento y la violencia se normaliza, la empatía se diluye y el sufrimiento se transforma en contenido. Ahora, hay muchas cuestiones para analizar que nos hacen remontar y recordar cuestiones reales, existentes. Vamos a hablar parte de la geometría y cómo tiene que ver mucho de esto con sociedades secretas, ciertas referencias a las cuales hacen, y también las máscaras que los VIP, que la élite de la serie utiliza, porque son máscaras de animales muy similares a las que se utilizaban en las fiestas de los Rothschild. En las fiestas de los Rothschild, donde la élite mundial acudía a fiestas totalmente privadas para un sector exclusivo de la sociedad. Aquel sector que manejaba, que sigue manejando en diferentes aspectos los hilos del mundo. Así que vamos a ver absolutamente todo porque es riquísimo el análisis que tenemos en cuanto a información. Las máscaras no son decorados, son símbolos de poder. Tenemos a los jugadores, a todos los jugadores sin máscaras totalmente desprotegidos, a los trabajadores que utilizan máscaras negras con formas geométricas que indican su jerarquía, y tenemos a los VIPs, que son máscaras doradas de animales, de demonios, de élites. Y esto no es ficción. Rituales similares
se han denunciado en fiestas privadas en familias poderosas como los Rothschild, donde el uso de máscaras representaba dominio, ocultamiento y pertenencia a un círculo cerrado. El juego es un ritual de sangre y la muerte es parte del guión, y el anonimato de los poderosos es su escudo. La lluvia y las escaleras son otro símbolo de la trampa social. La lluvia aparece en escenas claves para recordarnos prácticamente que incluso cerca del premio los jugadores siguen bajo la tormenta y el sistema no perdona ni siquiera en la cima. Las escaleras, con su diseño imposible, simulan un movimiento ascendente pero no llevan a ningún lado. Como en la vida real, millones suben, se esfuerzan, se sacrifican, pero siempre hay un techo invisible. Y el proceso, el progreso también, es una promesa circular que se repite sin cumplirse. Ahora, otro factor fundamental de la serie que quiero que analicemos es toda la deshumanización y la pérdida de empatía que se va viendo en diferentes fragmentos y partes de la serie, donde demuestran y comienzan a darnos los primeros vistazos de esa deshumanización o de esa verdadera naturaleza humana que emerge por sobre la razón, la lógica, la ética y la moral que hoy en día conocemos impulsadas y establecidas en la sociedad. Podemos ver que quienes están arriba ven a los jugadores como si fueran caballos, como piedras de ajedrez o desechables. El jugador 001 representa la crueldad, porque es el creador del juego prácticamente que se divierte con el sufrimiento. El 456, que es el último, encarna la empatía, la esperanza. Después también tenemos por ejemplo el 218, que muestra cómo el miedo y la desesperación pueden destruir la ética. Esto hablando de la primera temporada, ¿no? Porque el 218 era un conocido, casi amigo del protagonista, que estamos hablando del 456, y que luego termina deshumanizándose y muestra realmente esa naturaleza humana que emerge, que te hace capaz de hacer y ser cualquier cosa con tal de sobrevivir y de cuidar tu propio ombligo. Ahora, este contraste plantea varias preguntas al espectador. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar para sobrevivir? Eso sería como por un lado. ¿Y qué queda de uno si cruza ese límite? Si cruza ese límite, ¿qué queda de uno? Bueno, después tenemos también los juegos y todos los sacrificios disfrazados de diversión. Porque cada juego es una metáfora del mundo real. El puente de cristal, por ejemplo, recuerda a los trabajadores que murieron para que otros tuvieran derechos. Después tenemos la soga, el juego de bolitas, la carrera, donde todos muestran cómo el sistema nos obliga a enfrentarnos entre nosotros para que la élite se mantenga intacta. Y ahora, el mensaje es claro. El sistema se sostiene con sacrificios y casi siempre el que pierde es el de abajo. Hay un sacrificio final. Y hablamos del verdadero final de la tercera temporada. Si no la vieron, les aviso que va a haber un poco de spoiler ahora. Pero quiero que lo analicemos porque también inclusive podría haber una referencia con Jesús. Con Jesús, que después lo vamos a profundizar más en la segunda parte, que en estos días seguramente lo haremos. Si les gusta y quieren que hagamos la segunda parte con mucha más profundidad en cuanto a los mensajes detrás de todo esto y la verdadera naturaleza humana. Pero vemos que el protagonista, ella al final, renuncia nuevamente al premio para salvar a una bebé. Y es una figura casi crística. Estamos hablando del sacrificio del justo en medio del caos. Porque ya se venía la fuerza de seguridad, estaban descubriendo la isla, estaba todo por los aires explotando y en ese momento decidió sacrificarse por la bebé. Una bebé que no tenía ni padres, que no sabía qué iba a pasar. Pero él trató de dar un mensaje a la élite. Somos humanos. Con eso, de generar un poco de, no sé si de remordimiento o un llamado de conciencia, que ya sabemos que no lo generó, pero era la idea. El juego siguió y la estructura se reconfiguró tras toda esa huida de la isla y demás. Y los ricos cambian de máscara, cambian de sede, cambian de idioma, si es que se van a Estados Unidos ahora, pero no cambian de objetivo. Y el mensaje final, tristemente,
no es de esperanza, es una alerta muy importante. Y es que el sistema no se detiene, el sistema cambia, se adapta, pero sigue. Entonces, dicho esto, señoras y señores, el juego del calamar no es una serie más, es una advertencia simbólica de cómo opera realmente el mundo. Y nos muestra que hay reglas ocultas, que hay una élite que observa y que la mayoría lucha por sobrevivir en un juego donde ya está todo escrito. Donde está todo escrito. Donde parece que hay un libre albedrío, pero no sé qué tan así realmente será. Y en la segunda parte vamos a ir aún más allá. Vamos a hablar de todo lo profundo de la naturaleza humana, qué hay detrás de cada máscara y también un espejo hacia la sociedad real. Mucho más profundo que este análisis, porque para ver lo invisible, lo vuelvo a repetir, primero hay que saber dónde mirar y cómo hacerlo. Si le gustó esta primera parte de este análisis del juego del calamar, vamos con eso me gusta, suscribiéndose, compartiendo para que pueda llegar a más personas, para que comprendamos cómo esta serie es un reflejo del sistema y de la vida real. Hay muchos mensajes encriptados que ahora vamos a profundizar en la segunda parte, pero para que esa segunda parte llegue, este video debe tener el apoyo necesario. Y recuerden, juntos por la verdad, juntos podemos. Mi nombre es Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X. Hasta la próxima.